Radio San José de Cúcuta, líder en la construcción de un país en paz. 1160 Radio San José. La cultura, la información, la libre expresión y opinión tienen espacios en Radio San José de Cúcuta. Pero advertimos, todo el contenido generado en el siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de los productores y no comprometen a la Universidad de Pamplona ni a Radio San José de Cúcuta 1160 AM. Radio San José. Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Y en otro orden informativo, el abogado Antonio Guerrero ha informado que su defendido, el general César Mejía Camacaro, se encuentra en libertad plena y sin limitación de sus derechos de garantías constitucionales. Así lo expresó el jurista a través de la cuenta en Twitter. Y el general Mejía fue detenido en el año 2020 para declarar sobre la desaparición del exguerrillero y expresidente de Alcázar, Carlos Lanz, en virtud de su cercanía con la desaparición y además con el tema familiar. Según se precisó en la nota que ha mostrado el periodista Vladimir Villegas, también se pronunció y dijo que el general de División de Aviación César Mejías fue liberado tras permanecer 2 años en la Dirección General de Contrainteligencia Militar por la investigación que se llevaba sobre la desaparición del militante chavista Carlos Lanz. Mejía, recordemos que fue detenido el pasado 28 de agosto del 2020, dentro de un mes pues ya cumpliría él los 2 años detenidos, según lo ha detallado Villegas a través del Twitter. Fue el primer investigado, en este caso del profesor Carlos Lanz, sospechoso de este caso por la estrecha relación personal que existía entre él y Lanz. Precisó el periodista acerca de esta investigación y de este informe que se viene presentando sobre el caso del profesor. Así el abogado de general acusado pues queda en libertad y esperemos a ver qué continúa con este proceso. Recordemos que ya el fiscal general hablaba acerca de quienes estaban inmiscuidos en esta muerte, que fue una muerte muy lamentable, una desaparición que fue ocasionada por su misma esposa y que se ven varios familiares involucrados en esta muerte. Y en otro orden, depósitos en divisas pues han subido el 8,3% durante el mes de junio. Así, estos depósitos han subido en esta cifra, una cifra del 8,3% el mes pasado en comparación con lo registrado en el mes de mayo, que se generó el incremento mensual de las captaciones totales en la banca venezolana, que fueron del 7,12%. La banca cerró ese primer semestre con un saldo de depósitos en divisas de 7.615,7 millones de bolívares, esto es equivalente al 47% de las captaciones totales de este sistema, que se ubicaron en 16.350,4 millones de bolívares. Por otra parte, el aumento semestral del saldo consolidado en las cuentas de divisas fue de 45,6, mientras que en términos interanuales el alza de esta cartera llega al 156,9%. Pese a este incremento que se generó el mes pasado, el impuesto de las grandes transacciones financieras ha sido eficaz para contener la dolarización de los depósitos en la banca venezolana. En junio del año pasado, las cuentas en divisas concentraron el 60,4% de los depósitos totales, lo que representa eso una pérdida del 13,4 puntos de participación en los últimos 12 meses reportados. Si se considera este saldo, que es un saldo completo de las captaciones en divisas, la banca tiene un monto equivalente al 91,3% de las reservas internacionales depositadas en moneda extranjera. Y en otro orden, Miguel Enrique Otero, quien es el presidente editor del diario El Nacional, denunció frente a la sede telefónica de España el bloqueo de medios digitales en Venezuela. Además, cuestionó la complicidad de la operadora con el gobierno de Nicolás Maduro
para atropellar así la libertad de expresión en el país. El directivo en medios de comunicaciones insistió en que José María Álvarez Payete, presidente de la Telefónica, no da respuesta a los venezolanos por el bloqueo ilegal a las páginas web de los medios de comunicación. De esta manera, según dijo, contribuye con la censura de pretender consolidar al gobernante Nicolás Maduro en el poder. Quiero preguntarle a Álvarez Payete, a su presidente, si está consciente de que su discurso democratizador de apertura de las redes y el acceso a Internet tiene algo que ver con lo que hace en Venezuela con Telefónica. Y una de las preguntas y esos interrogantes de los cuales se está realizando Otero es por qué no da la cara, por qué no le contesta a los venezolanos y por qué no le contesta a las organizaciones. Ese es un primer interrogante que está dejando Miguel Enrique Otero en puesta. Y un segundo interrogante que deja también es por qué Telefónica hace lo que hace sin que nadie a nadie le dé una respuesta, es lo que viene mencionando. Son esos dos interrogantes: ¿por qué no contesta? ¿Por qué no le da la cara a los venezolanos? ¿Y por qué no le da una respuesta? Así se viene manifestando. Otero también le preguntó a los accionistas de Telefónica si están de acuerdo con lo que la filial Movistar apague la libertad de expresión en Venezuela y atente contra la propiedad privada y contra los usuarios de Internet. Este atropello no puede quedar impune. Payete va a pasar a la historia como el hombre que bloqueó las páginas web en Venezuela y atropelló la libertad de expresión, es lo que ha afirmado el periodista. Así, Otero lo viene recordando, y es que es lamentable cómo en Venezuela cada día pues se presenta la coacción de la libertad de prensa, y esto porque a este gobierno no le conviene que los periodistas a nivel de las páginas web, a nivel de medios, de los medios digitales, de los medios impresos, de la prensa, de la televisión, que a él no le conviene, pues los va censurando, los va eliminando. Es más, recordemos que muchas emisoras, pues ha llegado el gobierno a quitarles todos sus implementos de trabajo y los ha cerrado y ha censurado y tiene presos políticos, precisamente periodistas de diferentes medios de comunicación. Es lamentable la situación por la cual se está viendo inmiscuida Venezuela con la libertad de expresión, con la libertad de prensa. Y así con esta nota nos vamos a la pausa comercial y musical, pero agradecemos en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM, en el control máster a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui y a toda esa amable audiencia. Ya regresamos. Seguimos acá en este último bloque de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales. Este bloque siempre le toca ese pedacito de torta a Oliver Luyano, pero antes de entrar con Oliver, el exdiputado de la Asamblea Nacional, Luis Florido, ha propuesto que luego de que se realicen las elecciones presidenciales en el año 2024 se haga un referéndum para determinar si se eliminan o no las alcabalas en el país. Estoy seguro de que ganarían que las eliminen, porque pues se ha convertido en los centros de extorsión contra todos los venezolanos. Es lo que viene manifestando este candidato. También ha indicado que un productor agrícola o de mercancías desde Barquisimeto en el estado Lara hasta Caracas tiene que pasar por 35 alcabalas, que significan potenciales lugares donde retienen a los transportistas, los revisan y no les permiten continuar, sino pues que dejen algo ahí de sus productos, que esa es la ganancia que ese transportista, que ese productor agropecuario pues va a recibir. Lamentable que estas alcabalas, que en medio de las alcabalas estos militares, quienes están ahí, pues les estén robando. Ese es la modus operandi que están utilizando, porque imaginamos e intuimos que el gobierno a estos subalternos no les está pagando un salario digno, y esto pues se está convirtiendo en el día a día de cada uno de estos agricultores, de estos transportistas, tener que llevar en sus bolsillos dinero para poderles pagar, que les dejen llevar la carga, y lamentablemente pues cuando llegan hasta sus sitios la carga ya ha perdido todo el valor que ellos requieren. Así se vienen dando estas denuncias. El gobierno de facto, Nicolás Maduro, ha reconocido que se tiene que dar
una censura ante esta crisis que se viene dando, que se tiene que castigar a quien está realizando mal este tipo de acciones, pero muchos dicen que no, que ahí no está pasando absolutamente nada. Así se maneja el gobierno. Y a esta hora nos vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. Oliver, buenas tardes. Buenas tardes, Nancy, amigos de Siempre Venezuela. Una vez más, yo no sé por qué a mí me toca esta última parte, ¿no? De la torta. Porque es la mejor, ese es el mejor pedacito. El mejor pedazo, ¿no? Y el que todos se pelean. Bueno, Nancy, efectivamente, ese tema de las alcabalas, de verdad que es el pan nuestro de cada día. Y aquí en esta zona de frontera se ve con mayor frecuencia. Y es que los funcionarios de las alcabalas, los funcionarios militares y policiales, no buscan nada sino algo que le puedan quitar a los ciudadanos. Este comentario mientras esperamos que se reconecte nuestro invitado, Máximo Blanco, lo teníamos ahorita en línea, se nos cayó el contacto. Pero es bueno, Nancy, seguir ahondando en el tema de las alcabalas. Escuchamos en estos días hablar al presidente Maduro, al presidente de facto, decir que la gente denuncie las alcabalas o los atropellos en las alcabalas. Pero es posible que los venezolanos puedan denunciar. ¿Ante quién denuncian? ¿Ante qué autoridad? ¿Usted se imagina a alguien que ha sido vejado o le han quitado mercancía o le han quitado productos, en el caso de los productores agropecuarios, les han quitado su mercancía, ir ante el comandante a denunciar si es justamente ese comandante el que pide que hagan este tipo de acciones en los diferentes puestos de control? Y esto debe llamar la atención definitiva de las autoridades, ¿no? Porque no puede ser, y da tristeza, y esto te lo comento porque en días pasados estuve en Guasdualito, y da tristeza ver cómo la gente se le quitan las cosas, le sacan uno a uno la ropa y las cosas que cargan para al final decirle, bueno, deje una colaboración. Nancy, ahora sí creo que tenemos a Máximo. Máximo, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Siempre Venezuela. Sabemos el esfuerzo que se hace para poder comunicarnos. Bienvenido. Bueno, buenas tardes, Oliver. Gracias por la invitación y un saludo pues a los amigos de Colombia y a los venezolanos que están allí buscando pues nuevos horizontes. Un saludo y espero pues que los cambios políticos que han ocurrido en Colombia no imiten al proceso venezolano, que más bien don Petro termine imitando a Lula, a Pepe Mujica o a la Bachelet, para bien del pueblo de Colombia y para bien de los venezolanos que están allí en esa patria hermana. Sí, esto ha generado muchas expectativas. Esperemos cómo resulta. Ahora, Máximo, quisiera que habláramos un poco del tema político venezolano. Hoy, por ejemplo, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Legítima aprobó un informe sobre las irregularidades en Pequibén con la ausencia de acción democrática, primero justicia y un nuevo tiempo. Esto como abre boca pues a la conversación. ¿Cómo está la situación de la oposición venezolana? ¿Cómo la observas? Sí, la situación de la oposición venezolana está muy fracturada, muy dividida. Ya tú aprecias que dentro de un mismo grupo, que es el G4 o lo que llaman ahora la plataforma unitaria, hay discrepancias, hay divisiones. Y bueno, y a eso, imagínate tú, existen 3 o 4 grupos más. Estamos muy divididos, muy fraccionados. Y por supuesto, el llamado que hacemos los que queremos un cambio político en Venezuela es a la unidad. Y bueno, que ese proceso unitario lo obtengamos después
de lograr una conexión con el descontento social en el país, porque eso que tú observas está ocurriendo en la oposición ha conducido a que el 77% de la población venezolana no respalda a la oposición, la rechaza al liderazgo y a las organizaciones. Entonces la oposición tiene que hacer un gran esfuerzo para conectarse con ese descontento, y esa conexión tiene que ver con un discurso propositivo y acompañar al pueblo en las luchas sociales para que la mayoría entienda que las fuerzas de oposición le son útiles. Y tú sabes que en política, cuando se reconoce que tú le eres útil, recibes el respaldo. De tal manera, pues, que eso es una muestra de lo que está ocurriendo en Venezuela por el lado de la oposición. Mucho fraccionamiento. Ahora, ¿es posible recomponer la oposición? ¿Es posible recomponerla, hacer que sea atractiva a la población de cara, pues, a una encuesta que ha presentado Interlace, donde le da mayoría al gobierno y presenta la figura de Maduro como fácilmente pudiera ser reelecto? ¿Qué opinas al respecto? Sí es posible, Oliver, porque estamos muy lejos todavía de ese proceso electoral. Ese proceso electoral es en el 2024, nos quedan prácticamente casi 2 años y medio por delante. Pudiéramos perfectamente encontrarnos, y hay la voluntad para formar una gran alianza que permita el cambio en Venezuela. Y yo digo que lo que nos puede encontrar es la lucha social, es la calle, es el estar allí donde está el descontento, intentar organizar ese descontento, intentar que los partidos dejen de estar presentes nada más en las capitales de los estados y en los municipios y pasen a las parroquias, pasen allí donde está el descontento, organizándolo. De esa manera, en esa lucha nos vamos encontrando los opositores y podemos perfectamente formar una gran alianza. Por ejemplo, en Guárico todos nos conocemos, no hay por qué estar fraccionado, no hay por qué estar dividido. Todos los que vivimos aquí, la gran mayoría hemos vivido para la política, no hemos vivido de la política, y en consecuencia perfectamente podemos abrazarnos, encontrarnos para hacer ese esfuerzo y colaborar desde esta llanura con una inmensa cantidad de votos al torrente nacional que permita el cambio para el 2024. Queda tiempo y es posible hacerlo, Oliver. Ahora, la oposición está llamando a las elecciones primarias y hasta ahora hay una cantidad de dirigentes que han dicho que participarían. En el caso de María Corina, vemos que Acción Democrática, hay varios candidatos. Máximo Blanco habla acerca de cómo se van a realizar esas primarias y esas elecciones primarias para las elecciones del año 2024, de cuáles son esos puntos específicos que se van a tratar y que sí se logran en este momento, pues llevar a cabo unas elecciones que puedan ser justas, que puedan ser libres, que se recobre realmente en Venezuela el voto, y que además de eso, pues podamos tener en medio de esta situación una libertad. Recordemos que Venezuela está precisamente secuestrada por esta narcodictadura, secuestrada por este gobierno, ha entregado total soberanía. ¿Y qué se busca? Que estas primarias, que la oposición no esté dividida, que la oposición tome un solo partido, que busque esa unión de la cual tanto se ha hablado, que se busque la unión para poder lograr el objetivo fundamental ante esta situación. Creo que tenemos a Oliver ya nuevamente en la línea. Oliver, ¿nos escuchas? Bueno, creo que Oliver no nos escucha todavía. Continuamos con más información, y 2 organizaciones pidieron al fiscal de la Corte Penal Internacional
que abra el juicio a los criminales del delito de lesa humanidad en Venezuela. Pues integrantes de la Asociación Civil, Defensores Populares de la Nueva República y del Frente Institucional Militar, en comunicación enviada al presidente de más magistrados de la Corte Penal Internacional, solicitan que el fiscal ante la Corte presente con carácter urgente, como es de obligación y como es de responsabilidad jurídica y moral, el informe ante la Sala de Cuestiones Preliminares, la Sala número 1 del caso Venezuela, porque la Fiscalía de la Corte no ha solicitado la petición de apertura de investigación ante esa sala. Pide que el fiscal Karim Khan se exhiba en la situación Venezuela 1 de no tener intención o intereses de enjuiciar a los presuntos delincuentes de lesa humanidad en el país. Oliver, ¿nos escuchas? Bueno, así está expresado en la carta de la denuncia pública número 1 del equipo jurídico de Defensores Populares de la Nueva República, abogado Hidalgo Valero Briceño, Miguel Ángel Segarra, Alberto Antonio Gutiérrez, entre otros, quienes están manifestando que el fiscal debe enviar esa carta, esa denuncia. Ellos insisten en una respuesta al caso. Recordemos que este es un caso Venezuela 1, porque pues han transcurrido 4 años desde el inicio del proceso y más de 1 año con el nuevo fiscal Karim Khan. Esto cuando se anunció que pues se iba a mantener este tipo de acciones en Venezuela, el caso 1, sobre los casos de lesa humanidad que se vienen presentando. Es lamentable esa situación como se está dando en este momento y de la cual pues se pide, bueno, estamos pidiendo que el caso Venezuela 1 tenga la relevancia para que se investigue, para que se lleve como tiene que ser a cabo y buscar la respuesta y que pague el culpable, porque sabemos que en este momento los derechos humanos en Venezuela, los casos de lesa humanidad cada día avanzan más. Recordemos que cada día existen más presos políticos. Las semanas anteriores hablábamos de que la tolda roja, bandera roja, tenía sus presos políticos. Ahora nuevamente, pues hoy otro de los partidos tiene en este momento también a secuestrados presos políticos, porque así lo está viendo el gobierno. Creo que ahora sí tenemos a Oliver Luyano. Oliver, continuamos. Habíamos perdido el contacto, ¿no? Sí, alguien entró allí. Máximo, habíamos perdido el contacto con la emisora. Tenemos muy mala... Continuamos, Oliver. ¿No? Ajá, Máximo, yo te preguntaba acerca de si, dada la situación económica que tienen los venezolanos, pudieran hacer un stop en eso de buscar la comida para pensar en la situación económica o para buscar entrar a la situación política. Bueno, mira, eso hay que verlo en la práctica, porque el 56% de los venezolanos en este momento, en las últimas encuestas que han hecho, está pensando que la situación económica ha mejorado y que el país se está normalizando. Y eso es, digamos, muy grave. En esa onda trabaja el presidente Maduro, además de estar dividiendo la oposición, está tomando paños calientes para sembrar en la cabeza de los venezolanos que efectivamente las cosas están, digamos, mejorando, pero eso no es verdad. Lo que ha ocurrido es que las medidas que yo te estaba señalando, yo no sé si hemos perdido en ese momento, que lo que está ocurriendo, pues la liberación de los precios y lo que tiene que ver con que no hay control de cambio ahora en el país, y lo último que está probando de las zonas económicas especiales y la dolarización, todo ese conjunto, digamos, de medidas frenaron la caída del producto bruto, amainaron la devaluación acelerada y por supuesto salimos de la hiperinflación, pero no hemos empezado a salir del túnel, no hay ninguna recuperación, lo que hay es que se paralizó. Mira,
El país venía en estos 13 años, desde 2013 hasta el 2020, cayó el Producto Interno Bruto en un 80%. Eso es como que si tú pesas 100 kilos y pierdes el 80%, estás pesando 20 kilos. Los expertos que calculan cuánto puede recuperar el país hablan de un 6%. O sea, un 6% de incremento para alguien que pesa 20 kilos es que va a aumentar un kilo 200 gramos. Eso es nada. O sea, significaría que tendríamos que pasar unos 30 años para llegar al nivel del Producto Interno Bruto que teníamos cuando empezó a caer. Es decir, cuando empezó a caer, nosotros teníamos un Producto Interno Bruto de 350.000 millones de dólares al año y hoy tenemos un Producto Interno alrededor de unos 50.000 millones. Para retornar allá hay que tener una tasa de crecimiento inmensa. Es decir, no hay ninguna recuperación ni ninguna normalización de la economía. Pero, sin embargo, en la cabeza de la gente, por un pequeño aumento que ocurrió en los sueldos y salarios, que teníamos un 2%, un salario mínimo, un salario mínimo de $2 y pasamos a $23, y la gente le parece que las cosas estuviesen mejorando, pero $23 para perseguir una canasta básica de $400 mensuales, hay que echarle pierna. Ese salario mínimo no le llega ni por la rodilla a esa canasta básica. Luego que hay una gran dificultad, pero te digo, en política lo que vale es lo que la gente tiene en la cabeza. Y en este momento, cuando hicieron la encuesta, el 56% de los venezolanos está pensando que las cosas están mejorando y eso es muy grave. Eso pudiera colaborar en la reelección, de tal manera que yo lo que creo a la oposición lo que le sale es tomar la calle, ¿no? Encontrarse con la gente, explicarle con detenimiento los problemas económicos y sociales en el país, que no está ocurriendo cambio y que para que ocurra un cambio tiene que haber un cambio político en el país. Bueno, Máximo, tuvimos algún inconveniente, no pudimos hablar algunos temas interesantes que quedan pendientes. Quiero agradecerte por haber aceptado conversar con nosotros. Gracias. Bueno, a la orden siempre, Oliver. Y un saludo, reitero mi saludo pues al pueblo colombiano y a los venezolanos que se encuentran allí superando las dificultades de nuestro país. Un abrazo. Gracias. Bueno, amigos, Máximo Blanco, economista, profesor y también exdiputado al Consejo Legislativo y a la Asamblea Nacional. Mis amigos, desde acá, desde esta zona de frontera, se despide el amigo de todos, Oliver Lullano, guariqueño y de Saraza. Adelante, Nancy Alan. Oliver, muchísimas gracias. Y así con este reporte de Oliver Lullano hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.